los cielos. Albuquerque ZX1182330. ¿Saben acerca de algún globo atmosférico u ovni que fue visto esta noche en Fort Sumner? Mide unos 90 o 100 metros, es cilíndrico y tiene una especie de luz intermitente. Los objetos voladores no identificados no siempre son vistos desde la Tierra. Cada vez más pilotos reportan avistamientos desde el aire y están dispuestos a hablar sobre ellos. No era un avión, era un objeto volador desconocido. Más temprano recibimos una llamada de un piloto que dice haber visto un objeto volador no identificado. Así es, fuimos nosotros. Vuela a unos 390 nudos y ya hace 3 o 4 minutos que lo estamos rastreando. Este tipo de objetos vuela. Aún no pudimos reconocerlos y muchos controladores de todo el mundo lo saben. ¿Qué es lo que ven los pilotos y los controladores de tráfico aéreo? En Rusia, una delegación militar que ha estado investigando el fenómeno ovni por más de 20 años ha llegado a una extraordinaria conclusión. Esta delegación de alto rango ha llegado a la conclusión final de que quizá existan civilizaciones alienígenas. Oí que algunos aviones reportaron haber visto un objeto cilíndrico de 90 a 100 metros de largo con una luz intermitente en su extremo. A 30.000 pies de altura. Pilotos sumamente entrenados y controladores de tráfico aéreo de todo el mundo están observando extraños objetos en el cielo. En el pasado, se negaban a hablar públicamente de sus experiencias, pero cada vez son más los que están dispuestos a hacerlo. El capitán Werner Utter fue uno de los pilotos comerciales más prestigiosos de Alemania. Mientras ejercía como comandante de a bordo en Lufthansa, tuvo 3 avistamientos de ovnis distintos y si bien en ese momento no lo reportó, ahora está preparado para hablar acerca de ellos. Una vez despegamos desde Beirut, con destino primero a Damasco. Cuando atravesamos las montañas del Líbano, vi una luz justo delante de nuestro avión. Y de repente la luz vino hacia nosotros. Al principio creí que era un avión. Y esta enorme luz de 2 metros de diámetro y titilante se detuvo entre el motor izquierdo y la cabina. Luego de unos 2 minutos, de repente, la luz se elevó como un cohete y desapareció. Algunos años después, el capitán Utter tuvo otro avistamiento de ovni. Esta vez, lo reportó al control de tráfico aéreo en Maastricht, y esta es la conversación real. Bien, aquí 61. Hace unos 6 kilómetros divisamos un objeto desconocido con forma de cigarro. ¿Captaron algo con el telescopio? ¿Cómo era? Parecía como un cigarrillo de unos 3 o 4 metros. Iba demasiado rápido. El radar no lo detectó. Bien, pasó a unos 100 metros por debajo de nosotros. ¿Era un ovni? Puede ser. Los ovnis están siendo vistos en el cielo en diferentes continentes. En febrero de 1995, un piloto estadounidense se cruzó con una extraña luz mientras volaba sobre Albuquerque. Al igual que Werner Utter, lo reportó al control de tráfico aéreo. Estábamos a 37.000 pies a 200 kilómetros de Albuquerque de noche. La cabina se iluminó con una luz verde azulada. Creí que el controlador de tráfico aéreo había colocado accidentalmente a otro avión en nuestra altitud, ya que se veía muy cerca. Se desplazaba a miles de kilómetros por hora. Nunca antes había visto algo tan veloz. Nos comunicamos con el controlador de tráfico aéreo y le preguntamos si veía algo en la pantalla y nos dijo que no. Luego le preguntó a las otras líneas
que estaban en la zona y le dijeron que también lo habían visto. Un piloto dijo que podría ser un resto espacial, y justo cuando le estaba diciendo, una enorme luz intermitente apareció por detrás y volvió a despegar en un ángulo de 45 grados. Tomé la radio y pregunté si alguna vez habían visto restos espaciales o meteoros hacer esa maniobra. En ese momento había otras 4 líneas aéreas en esa misma frecuencia y nadie quiso reportarlo. El piloto británico Graham Shepherd tuvo 2 avistamientos en 30 años de vuelo, pero no fueron luces en el cielo lo que él vio. Pude ver claramente a la nave mientras se dirigió a nosotros. Volaba por debajo, a unos 400 metros de distancia. La visión era clara y el sol reflejó sobre una nave espacial con forma de rayo. Yo diría que estaba a unos 10 metros horizontalmente. Su aspecto era muy característico. Había muchas nubes alrededor, así que la percepción de la profundidad era muy buena. Estaba entre nosotros y las nubes que estábamos sobrevolando. Una vez que regresamos a Londres, hablamos sobre el avistamiento y decidimos no reportarlo porque tal vez perjudicaríamos el futuro de nuestra carrera. Parecía como un cigarrillo de unos 3 o 4 metros. Iba demasiado rápido. Cuando los pilotos ven algo fuera de lo común y muy extraño, es muy posible que no lo reporten. Mi opinión es que hay una gran cantidad de experiencias y avistamientos que nunca fueron reportados. Durante los últimos 5 años ha habido literalmente miles de avistamientos de ovnis en México. Si bien muchos pueden ser trucos de la luz o globos atmosféricos, son lo suficientemente reales como para preocupar a los pilotos que los reportan y a los controladores de tráfico aéreo que los ven en las pantallas. Tenemos la responsabilidad de informar a todos los pilotos que vuelen en nuestro espacio aéreo sobre el tráfico desconocido. Las condiciones del vuelo, cuál es la posición, todo aquello que sea importante para los pilotos. El tema es que ellos están volando allí. Estos objetos existen porque vuelan. Los pilotos tuvieron contacto visual con ellos y a veces el radar los ha detectado. Este tipo de avistamientos ocurren muy a menudo, pero como admiten los pilotos mexicanos, pocas veces se habla de ellos en público y no son reportados oficialmente. Sí he tenido reportes de incidentes, vamos a llamarles, o avistamientos de este tipo. Pues oficialmente no ha habido reportes porque no se utiliza en México Un incidente que fue oficialmente reportado ocurrió en 1994. El vuelo 180 de Mexicana se estaba aproximando al aeropuerto de la Ciudad de México cuando el radar terrestre detectó momentáneamente un ovni. Detectamos 2 ecos cerca de ese vuelo, pero momentáneamente. Luego de unos instantes, desaparecieron. 3 minutos antes, recibimos llamados telefónicos en los que nos dijeron que la gente veía algo encima de uno de los edificios de la ciudad. Ese edificio está situado muy cerca de la última vía de acceso a la pista de aterrizaje 5 del Aeropuerto de México. En ese preciso instante, el objeto parece tener un impacto en su tren de aterrizaje. La gente ve el edificio. El edificio está situado en la última vía de acceso a la pista de aterrizaje 5. Y en ese momento, el avión colisiona. Aquella noche, mientras el vuelo 180 se aproximaba a la pista de aterrizaje, el capitán Ramondo Cervantes estaba al mando del avión. Esta es la grabación oficial de su conversación con la torre de control. Bastante rápido aquí a la derecha, aproximadamente a 1 milla. No se ve nada en la pantalla, gracias.
Aunque el ovni había desaparecido de las pantallas del radar, este objeto continuaba volando sobre el cielo de la ciudad. El vuelo 180 aterrizó sin problemas, pero la tripulación no estaba segura de si habían tenido una colisión. Realmente estuvo cerca. Sentimos que era punto de colisión con la aeronave, ya que venía precipitándose en dirección opuesta contra nosotros. Definitivamente fue un momento de tensión grande. Al día siguiente, cuando revisaron el avión, encontraron que realmente tenía daños en el tren de aterrizaje. Se lo consideró una fatiga del metal, pero el capitán Cervantes no opinaba lo mismo. No lo acepto, puesto que yo las vi y no considero que haya sido una fatiga de material. Era un objeto como si fuera platino, bastante grande, muy lustroso. El incidente fue registrado por las autoridades de México, por nuestros supervisores y por este centro. Muchas personas lo saben. En Sudamérica, las pruebas de los pilotos y la preocupación por la seguridad en los vuelos han hecho que la Dirección General de Aeronáutica Civil de Chile iniciara una investigación oficial sobre los ovnis con la ayuda de la Fuerza Aérea del país. Este comité fue creado en octubre del año pasado a raíz de las evidencias que han habido en el país de este fenómeno anómalo. Y desde analizando todos aquellos fenómenos que no sean normales, llegan principalmente a través del personal técnico nuestro, de los radaristas, de los que están en las torres de control, de nuestro personal de tráfico aéreo, además de los pilotos, especialmente de la Fuerza Aérea, también de las Fuerzas Armadas y de los... El comandante de escuadrilla, Danilo Catalán, un aviador que estudió en la mejor escuela de pilotos de caza de los Estados Unidos, ha tenido 2 encuentros con ovnis mientras prestaba servicio en la Fuerza Aérea de Chile. Realizábamos una misión de entrenamiento y de interceptación con 2 aviones. De repente me llamaron desde el radar del control, desde tierra, y me dijeron que interceptara a un tráfico desconocido, quizá un avión civil o comercial, que volaba por la zona militar. Localizamos el objetivo y de repente vimos una figura extraña, como un tubo o un cigarro gris, como un cigarro plano. Era así. El tamaño era como el de un avión comercial 707 o 747. De repente el objeto giró bruscamente hacia la derecha. Frenó en 90 grados y aceleró más o menos a 5 Mach. Mach 5 equivale a 5 veces la velocidad del sonido. En el control desde tierra vieron lo mismo, exactamente lo mismo. Fue el primer reporte de encuentro cercano con un ovni. ¿Qué son los ovnis que ven los pilotos y los controladores de tráfico aéreo? Cactus 564, no I don't. Talking to 3 or 4 guys around here, no one knows what that is. Estoy seguro de que lo que vi representa una tecnología que no solo puede volar en nuestro medio ambiente terrestre, sino también afuera de nuestras capas aerodinámicas normales. Esto significaría que pueden volar más allá del medio ambiente terrestre, mucho más allá de nuestros sueños y expectativas. Pertenece a los archivos secretos. Definitivamente es un ovni o algo parecido. No sé qué puede ser, realmente no lo sé. Si pertenece a la Tierra, está quebrando todas las leyes internacionales. Y eso es muy peligroso porque nadie sabe nada acerca de ese vuelo. Puede que sea algo que aún no conocemos. Quizá sean seres del espacio exterior. Yo no lo sé.
Podrías. ¿Pero es posible que los pilotos y los controladores de tráfico aéreo estén equivocados? ¿Existe alguna respuesta clara sobre el fenómeno ovni que pueda ser el secreto mejor guardado del siglo? Regresó Infinito OVNI. La investigación y desarrollo de las innovadoras aeronaves militares siempre se ha llevado a cabo bajo la más estricta reserva. Durante décadas se ha invertido ciencia y tecnología de alto costo en las últimas máquinas y han estado en los cielos durante años, incluso desde antes que se admitiera su existencia. En los circuitos de la defensa, tales programas ultrasecretos son conocidos como proyectos negros. En este mundo, dado el momento, solo unos pocos individuos saben con certeza cómo serán las cosas. En Washington, una organización que estudia los proyectos negros es la Federación de Científicos Estadounidenses. John Pike es el principal experto. Un proyecto negro es aquel que se lleva a cabo de modo tal que no sea de conocimiento público. El presupuesto total de los Estados Unidos para estos proyectos ronda entre los 30 y 35 billones de dólares por año. Los productos finales de los proyectos negros tienen un extenso linaje. El ala volante Northrop de los años 1950 es el ascendente directo de los aviones antirradar de la actualidad. Los altos niveles de reserva hacen que sea imposible saber con certeza qué es lo que podría estar desarrollándose en determinado momento. Es posible que en el pasado hayan existido aeronaves exóticas cuyo diseño y características de vuelo continúen siendo un secreto hasta el día de hoy. ¿Acaso hay alguna aeronave que pueda concordar con la descripción de los ovnis que los pilotos han visto a lo largo de los años? Nunca hablaron de los Sudó ni de los SR-71 ni tampoco de muchos otros aviones, inclusive durante la Segunda Guerra Mundial. En un momento el P-51 era secreto, al igual que el Thunderbolt, cuando los estaban testeando. En otras palabras, muy poca gente lo supo. Jack Pickett es el editor retirado de una revista de la Fuerza Aérea. Asegura que mientras trabajaba en una base aérea en los años 60, vio aeronaves antes desconocidas que bien podrían explicar a los platos voladores. Vimos unas aeronaves estacionadas al final de la pista y pregunté a mi compañero si había visto lo mismo que yo y respondió que sí. Dije, son platos voladores, y me contestó que él opinaba lo mismo. Jack Pickett dibujó en escala lo que recuerda haber visto aquel día en 1967. Eran aeronaves con forma de disco y alas circulares. El compartimiento del piloto estaba justo en el centro y el tren de aterrizaje era triciclo. Eran jets. 3 de ellos tenían algo que parecían ser 2 propulsores con el escape que salía por la base. Luego fuimos a verlos de cerca y el más grande parecía tener 4 propulsores con tomas, 2 a cada lado del fuselaje y 4 escapes en la base. No cabe ninguna duda de que eran aeronaves con forma de plato. Pickett dice que el comandante de la base le permitió hacer preguntas sobre las aeronaves que había visto para realizar un artículo en la revista en la que era editor. La primera pregunta que le hice fue si eran los platos voladores de los que todos hablaban y me contestó que sí. Entonces le pregunté si eran las aeronaves que estuvieron involucradas en el caso de Roswell y si eran las mismas que llevaban alienígenas y me contestó que sí, que habían tenido accidentes. Luego le pregunté cuál era la función de las aeronaves, si eran espías, y me dijo que sí, que eran espías de Rusia. Me prohibió que lo publicara y yo no sé si debería estar diciéndolo esto frente a las cámaras.
Excepto por su declaración, no hay documentos oficiales que corroboren la historia de Jack Pickett sobre los platos voladores en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en los 60. Pero en este documento de la Fuerza Aérea que ha dejado de ser secreto, hay pruebas de que las aeronaves en forma de plato volador estaban en los tableros de dibujo del Centro de Inteligencia Técnica Aérea de los Estados Unidos 10 años antes, en 1955. Se lo llamó Proyecto Plateado y contenía los planes para el desarrollo de una nave con forma de plato y despegue vertical, capaz de volar a grandes alturas y a velocidades supersónicas con un motor radial. Sin embargo, no hay pruebas de que ese proyecto se haya llevado a cabo, pero rastreando algún posible antecedente de nave con forma de plato 10 años antes, hallamos una nave que concuerda con la descripción. En 1946, Thomas Smith era un ingeniero que trabajaba en la construcción de aeronaves secretas para la Armada de los Estados Unidos. Me llevaron hasta el hangar y me mostraron una nueva aeronave a propulsión. Y cuando la vi dije, Dios mío, ¿qué es eso? Ya que podía acceder a la información confidencial, me dijeron que el material que había estado examinando estaba siendo utilizado para construir esa nave. Era como un disco. Los periódicos de New Haven informaban que un objeto redondo había sido visto volando en esa ciudad. Y nosotros, por supuesto, nos reíamos porque sabíamos qué era lo que vieron. En los años 50 y 60, la CIA sabía que muchos de los reportes de ovnis eran en realidad avistamientos de globos y aeronaves que se estaban proyectando. Y no hicieron nada por disipar la confusión de la gente. En los años 50 y 60, lo que la gente veía eran proyectos de clase 5 que lucían como objetos voladores no identificados. Inteligencia sabía que eran sus proyectos y no se lo dijeron a nadie. En el momento en que muchos creían que los proyectos secretos eran ovnis, la Fuerza Aérea ya había declarado públicamente que no contaban con proyectos que pudieran ser confundidos por ovnis. Podemos decir que los recientes avistamientos no están para nada relacionados con ningún proyecto secreto de ninguna agencia de los Estados Unidos. En los años 50 y 60 en México, los cohetes que eran testeados solían ser confundidos con platos voladores. Es posible que en medio de la Guerra Fría las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos hayan encontrado en el fenómeno ovni una noticia que les sirvió para tapar las muchas actividades secretas que estaban realizando. En la actualidad, el público no se entera de los proyectos negros. Pero no caben dudas de que la tecnología es mucho más sofisticada y avanzada que nunca. ¿Cuán exóticos serán los nuevos sistemas de propulsión y los diseños de las aeronaves del mañana? Es algo que aún no sabemos con exactitud. Los comentaristas informados y los expertos en aviación creen que la próxima generación, cuyo nombre en código podría ser Aurora, ya está siendo creada y los prototipos ya están volando. Creo que a fines de los 80 el gobierno de los Estados Unidos estaba gastando varios billones de dólares en aeronaves llamadas Aurora, estrictamente confidenciales, de gran altitud y velocidad. Fue un proyecto secreto y el gobierno niega que haya existido. Pero si contamos la cantidad de reportes de gente que ve aviones de gran velocidad y altitud, la suma de dinero parece haber desaparecido sin dejar rastros. Y en el caso del proyecto X-33 de la NASA se utilizó mucha tecnología de avanzada que parece haber provenido de la nada. Creo que es positivo que Aurora fue un proyecto real, invertimos mucho dinero en él y el gobierno lo niega. Se cree que la avanzada tecnología del proyecto Aurora ha sido transmitida a la próxima generación de transbordadores espaciales de la NASA. Pero la simulación por computadora no es prueba de que esa teoría haya sido real. Sin embargo, hay reportes de avistamientos de extrañas aeronaves en esta región del desierto de Nevada. Al igual que el fenómeno ovni, el mundo de los proyectos negros está envuelto en un velo de misterio.
Una de sus bases legendarias, situada aquí, es conocida con los nombres Groom Lake, Dreamland y Área 51. Durante años el gobierno de los Estados Unidos ha negado tener conocimiento de ella. La primera fotografía que confirma su existencia fue tomada por un satélite espía ruso en 1990. A pesar de la amplia seguridad que rodea la base, que supuestamente no existe, cada vez hay más fotografías y algunos indicios sobre las actividades que allí se desarrollan. Área 51 es el principal medio confidencial de testeo de aeronaves por parte de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y de los servicios de inteligencia. Tradicionalmente allí es donde se han probado aeronaves como el U-2 y el SR-71 y las nuevas aeronaves antirradar tales como el F-1-17. También es aquí donde se almacenan y evalúan las aeronaves adquiridas clandestinamente de Rusia o de otros países. Es difícil adquirir información confiable sobre lo que aquí sucede. Si bien algunos aseguran haber trabajado en Área 51, existe la sospecha de que los que hablan no saben y los que saben no hablan. Pero las credenciales de Edgar Fouché como especialista en electrónica de aviación en la Fuerza Aérea lo habilitan con los tipos de conocimientos necesarios como para haber trabajado en Área 51. Fui designado para reparar y realizar algunas modificaciones. Llegaba todos los días a las 4:30 de la mañana, antes del amanecer, y me iba cuando ya era de noche. Lo hice durante 10 días seguidos. Lo que más me molestaba no era que alguien con una M16 me observara mientras trabajaba, sino tener que usar las gafas protectoras que eran como las de los soldadores. Tenían los lados bloqueados, así que no tenía una visión periférica. A unos 10 metros todo se hace borroso, así que si alguien me hubiera apuntado con un arma a 15 metros, no lo habría visto. Siempre que estaba fuera del complejo debía usarlos. No querían que viera nada de lo que había en el siguiente edificio, ni alguna aeronave que estuviera en el área de estacionamiento y servicio. Hay rumores de que el proyecto Aurora es responsable de muchos avistamientos de ovnis en las cercanías de Área 51. Naves con forma redonda y extrañas luces en el aire. Algunos creen que el proyecto Aurora ha producido un revolucionario adelanto en la tecnología de avanzada. Edgar Fouché cree saber cuál es. Para mí la nave más fascinante del programa Aurora ha sido el TR-3B. Es una nave con forma triangular que utiliza un acelerador circular. Es un círculo dentro de un triángulo que rota una base de plasma de mercurio a 60.000 revoluciones por minuto, presurizada en atmósferas de 250.000 y sobreenfriada a 150 grados en la escala absoluta. Estoy convencido de que todas las naves con forma triangular que fueron vistas pertenecen al gobierno de los Estados Unidos. Lo único que podría ser capaz de maniobrar un TR-3B es la nave de la cual nos copiamos, es decir, una nave alienígena. Edgar Fouché no puede comprobar haber tenido algún tipo de conexión con Área 51. La opinión de que Área 51 posee tecnología alienígena recuperada y que la están transformando en nuevos y exóticos sistemas de propulsión y aeronaves es compartida por aquellos que, como Edgar Fouché, creen en los ovnis. Y no hay pruebas de que la aeronave TR-3B exista. Excepto por el hecho de que aeronaves no identificadas con forma triangular y con una luz intermitente en su centro han sido vistas en varios lugares de todo el mundo durante los últimos años. Tienen mi palabra si es que de algo vale. Confío en mis amigos, creo en lo que vi y en lo que ellos vieron y me contaron, y creo que esta tecnología existe. Estoy completamente convencido. ¿Realidad o ficción? ¿Es posible que los proyectos negros como el Aurora y los anteriores sean la respuesta a lo que los pilotos y otra gente ha estado viendo alrededor del mundo durante los últimos 50 años?
En el año 1967 estaba completamente seguro de que no existían aeronaves militares con esa forma y esas capacidades de vuelo. Habiendo dicho esto, si realmente existe tan avanzada tecnología secreta de las Fuerzas Armadas, entonces no solo contarían con aeronaves adelantadas, sino también con sistemas avanzados de control, radares y pilotos muy instruidos, que no estarían invitados a volar con las líneas aéreas en rutas compartidas con ellas. Sus vuelos experimentales estarían restringidos a zonas tales como el Mar del Norte, quizás el Atlántico o los desiertos de los Estados Unidos. Quizás se trate del avión SR-7 de los Estados Unidos, pero estos aviones pueden volar a 3.3 Mach y el radio de giro a esa velocidad es de unos 32 kilómetros. Ese objeto realizó un brusco giro a la derecha y desapareció. Fue muy impactante. No creo que haya sido un arma secreta o algo por el estilo. No era un avión, era un objeto volador desconocido. Es cierto que en 1947 el gobierno de los Estados Unidos creía que el fenómeno ovni era real y que podía tratarse de un arma secreta avanzada de origen soviético. Esto hizo que se realizara una investigación oficial, pero secreta. El general Twining, jefe del mando del material, declaró que el fenómeno era real y que se estaban observando objetos no identificados del tamaño de las aeronaves. Lo que comenzó como un proyecto confidencial se convirtió en un estudio público realizado por la Fuerza Aérea conocido como Proyecto Libro Azul. El interés de la Fuerza Aérea en este tema se debe a que sentimos la obligación de identificar y analizar lo mejor que podamos todo aquello que esté en el aire y que pueda significar una amenaza o peligro para los Estados Unidos. Hemos recibido y analizado entre 1 y 2.000 reportes que nos han llegado de todo tipo de fuentes. De la inmensa cantidad de reportes, hemos logrado explicar que gran parte de ellos, para satisfacción nuestra, son falsos, ya que equivocadamente reportan aeronaves nuestras, fenómenos meteorológicos, electrónicos o luces. La investigación de la Fuerza Aérea sobre el fenómeno ovni culminó oficialmente en 1969. Pero el doctor Allen Hynek, principal asesor científico del Libro Azul y profesor de astronomía, continuó estudiando el fenómeno. Hynek en principio era escéptico, pero más tarde se convenció de que algunos ovnis eran reales y extraterrestres. Cuando la Fuerza Aérea me pidió que fuera su asesor astronómico en 1948, creí que sería... Esencialmente, lo hacía por diversión. ¿Qué fue lo que hizo que cambiara de opinión? La enorme cantidad de evidencia, no solo de este país, sino también de países de todo el mundo. De hecho, contamos con reportes de 133 países distintos en los que se describen las mismas cosas. El doctor Allen Hynek creyó en el fenómeno ovni hasta el día de su muerte en 1986. En la actualidad, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos asegura que ya no tiene interés en los platos voladores, pero muchos sospechan que es posible que no estén diciendo toda la verdad. Otra superpotencia ha estudiado el fenómeno ovni a nivel oficial y con la ayuda militar. A diferencia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, han llegado a asombrar. Regresaremos con más. Infinito OVNI. Infinito OVNI. En Rusia, donde el silencio gobernó en cada uno de los aspectos de la vida bajo el anterior régimen soviético,
El fenómeno ovni fue investigado durante más de 20 años con el mayor nivel científico y militar. El equivalente del proyecto Libro Azul de los Estados Unidos. En la actualidad, el grado de sinceridad en el tema es sorprendente. Los reportes militares oficiales sobre avistamientos de ovnis están disponibles y pueden ser leídos en las bibliotecas públicas de todo el país. Este reciente folleto, publicado en 1998, fue realizado por las autoridades militares. Reporta casi 500 casos durante un periodo de 12 meses e incluye uno de los avistamientos mejor relatados en los últimos tiempos. Tuvo lugar en San Petersburgo, en el invierno de 1997, cuando una serie de luces misteriosas aparecieron en el cielo sobre la ciudad. Gran cantidad de testigos, varias grabaciones de video y la participación de controladores de tráfico aéreo se unieron para crear uno de los avistamientos mejores documentados en la historia. El caso de San Petersburgo fue investigado oficialmente por el capitán Pavel Shirchenko, un oficial naval ruso. El incidente en el que hoy estamos interesados tuvo lugar el 19 de febrero de 1997 y fue visto en una gran variedad de lugares dentro de San Petersburgo. Comenzó a las 7 de la tarde y se extendió hasta las 7:20 am. A 3 minutos de pasada las 7 comenzaron a ver al ovni en el aeropuerto de Poshlova. Los controladores de tráfico aéreo lo vieron desde la torre de control esa misma noche. El 19 de febrero de 1997 fui testigo de la aparición de un objeto volador no identificado. Esa noche estaba trabajando en la torre de control y el hecho ocurrió justo frente a mis ojos. Comencé a tomar notas sobre lo que estaba ocurriendo, las condiciones del clima, la hora del avistamiento y la secuencia de los hechos. Mientras lo veía, comencé a hacer algunos bocetos. Pequeños puntos brillantes volaban hacia un grupo de luces rojas de la izquierda. Luego de unos 4 minutos, las luces parecieron desaparecer. Pero luego de un par de minutos más, las luces volvieron a aparecer. La forma de las luces había cambiado, así que también realicé un dibujo de ello. Poco a poco, las luces comenzaron a moverse entre sí. Algunas personas vieron al ovni a través de los binoculares. Yo no quería perder a las luces de vista para poder tomar nota. Si bien en ese momento estaba controlando el tráfico aéreo, me mantuve en contacto con las personas que trabajaban a mi lado. Uno de los aviones estaba en la pista. Le pregunté al piloto si podía ver al ovni y me confirmó que sí. Comenzaron a llegar reportes de distintas partes al mismo tiempo que confirmaban que se estaban viendo objetos voladores no identificados, objetos iluminados que parecían ser fuera de lo común. Muchos de los testigos lograron fotografiarlos y filmarlos con videocámaras aficionadas. Esa noche hubo al menos 3 filmaciones distintas del ovni tomadas en diversos sitios de San Petersburgo. Uri Arsaimastev, un joven estudiante de economía, fue uno de los que logró fotografiar las luces en el cielo. Fui hasta la cocina y vi luces de color naranja y creí que era un ovni. ¿Por qué un ovni? Bueno, cuando era pequeño me interesaba el tema de los ovnis y cortaba los recortes de los periódicos. Recuerdo que solía estar al tanto del tema e inmediatamente se me ocurrió que podía tratarse de un objeto volador no identificado. Una de las razones fue porque las luces parecían estar muy en lo alto del cielo. Estaba oscuro y las luces podían verse claramente sobre la línea del horizonte. Más arriba había algunas luces muy brillantes que nunca antes habían estado allí. Pensé que se trataba de un ovni, así que tomé mi cámara e intenté filmarlo. Toda la familia Arsaimastev fue testigo de las luces, pero, al igual que los demás en la ciudad, no tenían idea de qué podrían ser. No soy experto en el tema, así que no puedo declarar nada oficialmente. Tan solo fui un testigo visual, quizás más idóneo que otras personas, porque comparé la información visual, las notas y las lecturas del radar. Solo puedo decir que definitivamente era un tipo de objeto no identificado.
¿Acaso extraterrestre o algún tipo de prueba secreta? Debo admitir que no entiendo por qué realizarían pruebas secretas sobre San Petersburgo. Sería interesante afirmar que tuvimos pruebas de que existe alguna civilización extraterrestre, pero en realidad no sé lo suficiente como para hacer semejante declaración. La misteriosa e inexplicable naturaleza de los avistamientos de ovnis hizo que el gobierno soviético iniciara una investigación oficial sobre el fenómeno ovni hace 20 años. En ella participaron las Fuerzas Armadas y la prestigiosa Academia de Ciencias de Moscú. La razón por la que la Unión Soviética inició este proyecto fue porque la Academia de Ciencias recibió una gran cantidad de reportes de avistamientos de extraños fenómenos. La mayoría de las veces no podíamos brindar ninguna explicación convincente. Nadie sabía qué era lo que la gente veía. Todas las unidades de las Fuerzas Armadas soviéticas recibieron la orden de que los casos de ovnis debían ser sometidos a reportes oficiales y enviados a Moscú. Trabajé desde septiembre de 1977 hasta junio del 89. Solía obtener reportes diarios de inteligencia en conexión con posibles acontecimientos. Durante todo ese periodo descubrí que el número oficial de los reportes llegaba a unos 7.700. Uno de esos casos tuvo lugar en el pueblo de Tver, fuera de Moscú y cerca de una base militar. 2 estudiantes fotografiaron el incidente. Luego fue reportado a las autoridades militares, quienes comenzaron una investigación oficial bajo las órdenes del comandante Buloychek. El 4 de noviembre de 1991, a eso de las 12 en punto de la tarde, un ovni apareció en el lado derecho del pueblo. En principio voló por encima del río Volga y luego permaneció flotando en aquel punto. Hizo un giro, luego se detuvo varias veces hasta que cambió de rumbo y aterrizó en el lado opuesto del río. Luego despegó y voló en dirección a los edificios. 2 estudiantes le tomaron 11 fotografías. Estudié el caso y lo analicé exhaustivamente. Llevé las fotografías y las declaraciones juradas a Moscú para que fueran estudiadas por los expertos. Finalmente se confirmó que el avistamiento había sido real. Hubo 2 cosas en particular que llamaron la atención de los especialistas militares. Al observar el comportamiento del ovni, siempre surge el tema de la maniobrabilidad de los objetos voladores, sin importar en qué sitio ocurra el avistamiento. Son capaces de cambiar de rumbo literalmente como un insecto en vuelo. Si nuestros aviones fueran capaces de volar de ese modo, ningún avión de caza estadounidense podría atraparlos. Durante la Guerra Fría, las pruebas con cohetes fueron sin dudas interpretadas como avistamientos y reportados por el público. Pero hubo muchos casos que ni siquiera las Fuerzas Armadas pudieron explicar. Finalmente, cuando comprendimos que no todo tenía una explicación, sentimos que la investigación científica sobre estos fenómenos debía continuar. El hecho de que hubo muchos casos, quizás 5 o 10, que fueron inexplicables, no significó que dejaran de ser importantes. De hecho, eran más importantes que los miles de avistamientos que sí tenían una explicación racional. En otras palabras, sentimos que era más que necesario continuar la investigación con un serio nivel científico. Un científico que colabora con las Fuerzas Armadas en la investigación sobre el fenómeno ovni es Uri Simakov, profesor de biología marina en Moscú. Ha investigado varios casos de supuestos aterrizajes de ovnis a lo largo del país, analizando muestras del suelo y vegetación para ver si sus propiedades sufren algún cambio aparente. Estudiamos más de 20 avistamientos de aterrizajes en las cercanías de Moscú y también analizamos numerosos lugares de los cuales obtuvimos muestras. Un caso que Simakov estudió en detalle ocurrió en 1979 en Bodreskover, cerca de Moscú.
Hace 10 años algo extraordinario ocurrió aquí. Lo visitamos muchas veces debido a los reportes de que un ovni aterrizó aquí. Estaba pasando un tren cuando 2 personas vieron un ovni y quedaron sorprendidos ante lo que estaban viendo. Vinimos aquí y estudiamos el lugar. Personalmente realicé varios experimentos biológicos. Traje algunos insectos como hormigas, moscas e incluso gusanos para ver cómo reaccionaban a este lugar. Es decir, si modificaban su patrón normal de comportamiento. Algo muy interesante le ocurrió a la vegetación. La zona se secó por completo. Ahora, por supuesto, volvió a crecer y todo volvió a cubrirse, pero en aquel momento los árboles se marchitaron y se volvieron amarillos. Y ahora todo lo que queda son trozos de árboles. En aquella dirección los árboles siguen decolorándose. Luego de más de 10 años de investigación científica, ¿qué conclusiones pueden sacarse como respuesta del misterio de los ovnis? Es una pregunta difícil de contestar. No puedo decir que fueron naves espaciales alienígenas, aunque tampoco podemos descartar esta posibilidad. Como muchos creen, es posible que existan varias respuestas diferentes a todo este fenómeno. Mientras los científicos como Uri Simakov siguen colaborando con las Fuerzas Armadas en la búsqueda por posibles respuestas al fenómeno ovni, otra investigación, realizada por las Fuerzas Armadas de Rusia, arrojó una sorprendente conclusión. Uno de los oficiales que intervino de cerca en esta investigación oficial fue el general Vasily Alexeyev. Actualmente está a cargo de las comunicaciones espaciales. El general Alexeyev recibió órdenes de analizar todos los reportes de avistamientos de ovnis que hayan ocurrido en las bases militares secretas en la región del Volga. Solo puedo decir una cosa breve y claramente. La investigación fue realizada por nuestras fuerzas militares con la ayuda de la Academia de Ciencias y los servicios secretos. Esto tuvo lugar en una de las bases secretas de la región del Volga, en un lugar donde fue frecuentemente visto el fenómeno. Se comprobó y reportó que finalmente no se trataba de pruebas secretas de armas. Aún no eran tan avanzadas, lo cual hace que nos preguntemos ¿qué puede ser todo esto? Si bien muchos temen utilizar esta frase, los oficiales responsables de esta delegación de alto nivel se sintieron obligados a declarar que probablemente se trató de la presencia de una civilización alienígena. La delegación llegó a esa conclusión, inclusive sabiendo que era una opinión difícil de exponer. El hecho es que este supuesto reporte nunca fue declarado públicamente. No hay pruebas de que exista, y siempre está la posibilidad de que los rusos, al igual que los Estados Unidos, utilicen el fenómeno ovni para ocultar algunos de sus secretos militares mejores guardados. Excepto por la información sobre la ubicación de los lugares militares y de inteligencia que podrían tener implicaciones de seguridad nacional, doy mi palabra de que todo lo demás asociado con este fenómeno está siendo discutido con absoluta sinceridad. Los ovnis son de origen extraterrestre. Aun si esa fuera la conclusión final de la investigación en el Volga, ¿es acaso una respuesta que un general de alto rango pueda apoyar con seriedad? Creo que varias veces he confirmado que apoyo la idea de que estos objetos parecen ser de origen extraterrestre. También quisiera recalcar que si juntamos todas las pruebas disponibles y los casos reportados, no existe otra explicación que pueda tener sentido. En el próximo episodio de El Enigma de los Cielos, analizaremos científicamente la evidencia física la cual podría comprobar si las naves espaciales alienígenas alguna vez visitaron la Tierra.